Mateo capítulo 24, verso 37. Todos están ahí. Alguien que no tenga Biblia. Si no tienes Biblia, vamos a pausar. ¿Todos tienen Biblia? Perfecto. Mateo 24, verso 37 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre obviamente está hablando de Jesús, ¿no? Y fíjate lo que dice una vez más el verso 42. Es lo que queremos aplicar a nuestra vida en esta noche. Velad. Pregúntate si estás velando. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En verdad no sabemos qué día va a llegar Jesús. Puede llegar en este momento, puede llegar el día de mañana, puede tardarse otra década. No sabemos. Nadie sabe el retorno de Jesús. Entonces, vamos a comenzar aquí en el verso 37. Jesús declara que su venida será ¿cómo? ¿Cómo? Como en los días de Noé. Entonces, desde ahorita vamos a ver todo esto paso por paso, porque quiero que todos entendamos lo que el Señor Jesucristo quería enseñar en ese entonces y lo que nos quiere enseñar a nosotros. Entonces, aquí se nos dice que cuando Él regrese, por ejemplo, acabo de decir cuando Él regrese, pero eso puede ser confuso. Voy a usar mejor la palabra en su segunda venida. En su segunda venida, y recuerda que su segunda, aquí los voy a confundir. Omar, puedes, porque quiero que esto quede claro, ¿no? ¿Puedes ponerme el diagrama? Creo que es la número 14. Ahí está. Entonces, déjenme hacer esto, porque si pueden entender esto, va a estar mucho más claro. Entonces, ¿pueden leer hasta atrás? ¿O no? Entonces, nosotros somos parte de una iglesia que cree en el arrebatamiento, el rapto. Entonces, nosotros creemos que la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. Y entonces, dentro de la iglesia hay diferentes posturas. Y hay personas que creen que se le dice, nosotros somos pre-tribulación. Hay otros que creen que dicen que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación y post. Hay iglesias que creen que van a pasar por toda la gran tribulación. Entonces, si crees que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, o que si vas a estar aquí la mitad, o si vas a pasar por todo, eso no significa que no seas cristiano. Pero lo que quiero que veamos es de que la segunda venida de Cristo es iniciada, creemos nosotros, por el arrebatamiento. Entonces, aquí tenemos entonces esta flechita aquí nos está indicando de que Cristo va a regresar antes de la tribulación. Y cuando Él regresa aquí, Él regresa sobre las nubes. Él no va a llegar físicamente sobre la tierra. Entonces, aquí damos inicio a la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llega sobre las nubes y los que vivimos vamos a ser transformados. Los que estaban muertos van a ser resucitados. Vamos a ir al cielo con Jesús, a las bodas del Cordero por 7 años. Y empieza el periodo de la gran tribulación por 7 años aquí sobre la tierra.
Al final de la tribulación Jesús regresa después de 7 años y va a regresar y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y ahí es donde damos inicio, después de lo que va a ser, al milenio. Entonces cuando yo hablo de la segunda venida de Jesús, es este periodo de esta flechita aquí a su regreso. Entonces todo esto se considera la segunda venida de Jesús, es iniciada con Jesús llegando sobre las nubes. ¿Me explico? Entonces ahorita que dije cuando Jesús venga, o sea, hay dos partes, ¿no? Cuando viene y se quedan las nubes, y la otra cuando viene y pone sus pies literalmente sobre el monte de los olivos. Entonces en el verso 37, aquí se nos dice que Jesús va a llegar, su segunda venida, el rapto, en los días muy similares a los de Noé. Y entonces, tal vez estás aquí y dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo eran los días de Noé? Porque Jesús nos dice, ¿no? Dice, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Esa es una porción de lo que Jesús nos está indicando cómo van a ser en esos días cuando Él venga por su iglesia. Pero si tú regresas a Génesis capítulo 6, ahí te vas a dar cuenta de cómo estaban viviendo en esos días. Y entonces lo que quiero hacer es, quiero que leamos esos versos y quiero que te preguntes si esos días son similares a los que estamos viviendo en este momento. ¿Listos? Entonces, ya están ahí en Génesis capítulo 6. Los voy a esperar. Si oyen hojitas. Si no sabes dónde está Génesis, es el primer libro de la Biblia. Si no sabías eso, los lunes empezamos una clase de discipulado. Cáele ahí con el pastor Omar. Ahí te van a enseñar todo eso. ¿Están ahí? Génesis 6, fíjate lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿qué les comunica ese verso? Hay una palabra que te debe resaltar ahí. Multiplicarse. En el tiempo de Noé la humanidad comenzó a multiplicarse. Entonces, ojo con eso, porque si te das cuenta, el día de hoy la humanidad se está multiplicando. Por eso hay un rollo el día de hoy concerniente al, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Calentamiento global. Calentamiento global, todas estas ondas que quieren reducir emisiones y demás. Hay un movimiento que quieren reducir la población del mundo. ¿Por qué? Porque hay un temor de que vamos a llegar a un punto donde ya la humanidad no se va a poder sostener con lo que contiene el planeta Tierra. Entonces quieren minimizar, quieren reducir la población. Por eso puedes ir como países comunistas, donde como en China, por ejemplo, hay una cierta cantidad de niños que pueden tener. Y ahorita en Europa hay una onda bien rara donde, por ejemplo, si tú te enfermas, y es por decir un tipo de cáncer, y ese cáncer ya es mortal, tú vas al doctor y el doctor te va a decir, mira, ya viviste 50 años, hasta ahí. Ya no vamos a usar este medicamento contigo, se lo vamos a dar a personas que son más jóvenes. Por eso, lo creas o no, todo lo del aborto tiene intención de reducir la población del mundo. Y entonces aquí se nos está diciendo en el verso 1 de que en el tiempo de Noé la gente se estaba multiplicando. Ahorita estamos viendo de que se está multiplicando la gente. Y los que están arriba encargados de gobiernos y demás quieren detener eso. Entonces, esa es la primera señal que vemos aquí en el verso 1. En el verso 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y fíjate lo que dice el verso 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. Allí te puedes meter en una polémica tremenda, ¿no? No vamos a hablar sobre eso, pero ahí lo que estamos viendo es perversión sexual.
Entonces yo te pregunto si el día de hoy estás viendo perversión sexual. No sé si saben que la pornografía gana literalmente, yo diría, billones de dólares anualmente a través de todo el mundo. La explotación de mujeres. Entonces, ahorita, si estás al tanto de lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, te vas a dar cuenta de que hay perversión sexual. El verso, donde nos quedamos, el 4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Aquí ves que maldad. Yo te pregunto si hay maldad sobre la tierra. Pero fíjate también en el verso 4, y no quiero entrar a esto, pero hay creencias que estos hijos de los hombres, estos hijos de Dios, eran ángeles, y que estos ángeles descendieron y tuvieron relaciones sexuales con seres humanos. Y entonces el producto de una relación sexual entre un ángel y un ser humano fueron estos gigantes que han existido sobre la faz de la tierra. Eso lo vas a ver a través de la palabra de Dios. Y repito, hay polémica ahí porque muchos dicen que no. O sea, es imposible que un ángel pueda tener relaciones sexuales con un ser humano. ¿Por qué? Porque un ángel es un ser espiritual. Entonces ahí podemos entrar en polémica, ¿no? Pero el punto es de que había ¿cómo se dice? Actividad demoníaca, eso seguro. O sea, había cosas que estaban haciendo los ángeles que no están bien. Eso lo vas a ver en Pedro, en Apocalipsis. Pero ahí vemos, en el verso 1 vemos la explosión de la población, perversidad sexual, actividad demoníaca. En el verso 5 estamos viendo constante mal. Y fíjate lo que dice el verso 11. Si lo leemos todo aquí, vamos a estar aquí más de lo normal. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y yo te pregunto si el día de hoy estamos viendo corrupción y violencia. Yo no sé cuántos de ustedes se han fijado lo que está sucediendo en México. Aquellos que son mexicanos, es triste. La corrupción que estamos viendo aquí en nuestro país es algo que da mucha tristeza. Y entonces les quería leer esto porque ahora vemos en su contexto lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús regrese por su iglesia, este va a ser el contexto de la humanidad. Este va a ser el contexto en el cual vamos a estar viviendo, y ya lo estamos viviendo. Aquí se nos está describiendo detalladamente en el mundo en el cual estamos viviendo. Y entonces Jesús agrega y dice que la gente estaba comiendo. Yo te pregunto si la gente sigue comiendo el día de hoy. La gente estaba bebiendo, se estaba casando, se estaba dando en casamiento, estaban ocupados en lo del día al día. Entonces, eso lo vemos el día de hoy, ¿no? Muy interesante. La gente del tiempo de Noé, si lees esa porción de Génesis, te vas a dar cuenta que la gente que vivió en el tiempo de Noé vivía ignorante y rebelde al mensaje de Dios. Porque entiende que Dios le dice a Noé, quiero que vayas y quiero que construyas esta arca. Imagínate el tiempo que se tardó, más de 100 años para construir esta arca. Y solamente era Noé y tal vez su familia. Posiblemente agarró unos chalanes ahí para que le empezara a ayudar, pero, o sea, lo más probable era que solamente fue Noé y su familia. Y se tardó más de 100 años para construir esta arca. Y Noé está construyendo esta arca en un tiempo que acabamos de ver, donde hay una explosión de población, perversión sexual, actividad demoníaca, constante mal, corrupción, violencia. La gente se está casando, está comiendo, bebiendo, se está dando en casamiento. Y ahí está Noé construyendo esta arca. Y la gente está diciendo, oye, ¿qué onda contigo? No eres un naco, estás loco. ¿Sí? ¿Cómo que va a llover? Nunca había llovido. Y si ves la foto, yo te pregunto, si tú compartes tu fe con gente y les compartes el evangelio y les compartes de Jesús, ¿qué te dicen a ti? Oye, no seas un naco. Estás loco. Entonces, sí pueden ver que estamos viviendo en un tiempo tal como en el tiempo de Noé.
La gente no quería saber nada, rechazó la señal que Dios les estaba dando. Y la señal era el arca. Tal como el día de hoy la gente rechaza la señal. Tú les hablas de Jesús, que Jesús vivió, murió y resucitó, te van a rechazar eso. Estás loco, ¿cómo que murió, pero que después resucitó? Y, o sea, lo rechazan. Y entonces, repito, había corrupción incontrolable, inmoralidad sexual, maldad, vicios, violencia. La gente no tenía tiempo para Dios. La gente no tenía tiempo para Dios. Yo te pregunto si el día de hoy tiene la gente tiempo para Dios. Esta semana estaba hablando con alguien. Déjame acordar con quién. No recuerdo, pero me dijo esto. Oye, como que ya no se ve igual de gente en la iglesia. Le dije, ¿no? Ya no llega la gente que llegaba antes. Y obviamente la pandemia tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Pero no sé si ustedes sabían, salió un artículo el año pasado concerniente a todo lo que estaba pasando con la pandemia, pero hicieron una encuesta y estaban diciendo de que en Estados Unidos, que más del 50% de la gente ya no va a la iglesia, ya no se congrega, no quieren nada con Dios. Más del 50%. Y podemos regresar al principio del siglo y bueno, en 1920 y tantos, esa cifra estaba en el 73-74%. Entonces, a través de los años, esa cifra está bajando. Y entonces, hoy, gente ya no quiere nada que ver con Dios. Y la mayoría de esa gente son los jóvenes. Los que llegan a la iglesia ya son ruquitos, adultos mayores de edad, porque los jóvenes no quieren nada con Dios. Y entonces estamos viendo algo que nunca se había visto en Estados Unidos, que fue fundada con principios cristianos, ya no quieren nada con Dios. Y entonces es triste lo que se está viendo. Y entonces, repito, la gente en el tiempo de Noé vivía indiferente a las advertencias de Dios hasta que llegó la agüita. Cuando llegó la lluvia, llegó también la destrucción. Y entonces estamos viendo una declinación en un interés de Dios. Y curioso porque esas cifras son cifras que te hablan concerniente a personas que llegan a la iglesia, pero después hay cifras, encuestas que se han hecho de personas que siguen llegando a la iglesia y esas que llegan a la iglesia tienen un evangelio distorsionado. O sea, dicen que son cristianos, pero están a favor del aborto, a favor del matrimonio igualitario, o sea, unas cosas bien raras. O sea, ¿qué onda? Entonces lo que estamos viendo es de que el mundo se ha infiltrado a la iglesia. Y hay personas en la iglesia que creen que son cristianos y no lo son, porque creen en Dios a su manera. Ellos se han forjado un ídolo de un Dios que ellos creen es el Dios que están sirviendo, que es el Dios de la Biblia, y no es así. Entonces es bien triste lo que está sucediendo en la iglesia el día de hoy. Y entonces es lo que nos dice aquí el Señor en esta porción. Y entonces, si te fijas, dice más como en los días, regresando a Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muchos creen que estos versos de Mateo 24 están hablando sobre el juicio final, es decir, la porción que les enseñé en el diagrama de lo que es la gran tribulación. Y entonces estas personas son las personas que creen de que el Señor va a regresar al final, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero déjame decirte de que no está hablando Jesús aquí de la gran tribulación. Y entonces lo que quiero que veas es, ya vimos cómo se estaba viviendo en el tiempo de Noé, ahora quiero que lentamente veamos cómo va a ser la gran tribulación. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis concerniente a la gran tribulación. Si no lo has leído, vamos a hacer un estudio rápido. Entonces, si me puedes acompañar a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Déjame saber cuando estén ahí.
Vamos a ver los 7 sellos, las 7 trompetas y posiblemente las 7 copas. Entonces el capítulo 6 dice, el verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces aquí tenemos la apertura del primer sello, y entonces se nos menciona este caballo blanco. Muchos piensan que es Jesús, no es Jesús. Y este caballo blanco tiene un jinete, y este jinete dice tenía un arco. Entonces aquí estamos hablando del anticristo. El que va montado sobre este caballo blanco es el anticristo, que va a venir a traer paz entiende que la primera porción de la gran tribulación va a ser un tiempo relativamente de paz, y después de la mitad empieza lo que estamos viendo aquí. Entonces el primer sello es el caballo blanco y es el anticristo. Verso 4 dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí tenemos este caballo bermejo. A él se le da autoridad de quitar paz, es decir, viene guerra con la apertura de este sello. Y entonces, para que te des una idea, porque se nos va a explicar esto, yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de todo lo que está sucediendo en Ucrania. O sea, es un horror. Hay personas que tienen acceso a los videos de la matanza que se está haciendo ahí. O sea, es algo que el ser humano nunca debería de ver. Pero es una foto clara de lo que es guerra. Y entonces aquí este caballo trae detrás de él guerra, ya no va a haber paz. Y entonces, si has estado al tanto de lo que está sucediendo en Ucrania, esa guerra es entre Rusia y Ucrania. Está limitada en esa porción del mundo. Y es algo horroroso. Fíjate lo que vamos a ver aquí. Entonces, el segundo sello es el caballo bermejo y trae guerra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces quiero que veas el orden de esto. Viene el anticristo, toma control, después viene el caballo bermejo que trae guerra, y después viene el tercero, un caballo negro, y el caballo negro viene cargando el jinete una balanza en la mano, y entonces lo que él está trayendo es hambruna. Hambruna, yo diría inflación, porque entiende, estamos viviendo en una sociedad, aquí en Estados Unidos, pero por todas partes del mundo hay sociedades, hay gobiernos, y entonces está trayendo hambruna, está trayendo depresión, está trayendo inflación. Curioso, porque no sé si se han dado cuenta de que en el último año y medio Estados Unidos ha caído en lo que se está diciendo el inicio de una depresión. Inflación ha subido casi al 8%. Es lo que nos dicen los que están encargados del país, ¿no? Pero déjame decirte que inflación no es el 8%, ahorita anda como en el 12 o 15. O sea, está peor de lo que nos están diciendo. Y nosotros lo estamos viendo como en las cosas que estamos comprando, ¿sí? Si tú tienes $1, ese dólar ya nomás equivale en valor a unos 85 centavos. Entonces, cuando tú vas de compras, ya no tienes el total valor de $1. ¿Por qué? Por inflación. ¿Sí? Lo estamos viendo en la gasolina, en la comida, en material, en todo. Entonces, fíjate lo que está sucediendo en Ucrania. Ahorita en Ucrania, por lo que está sucediendo, Ucrania, en esa parte del mundo de Europa, Ucrania era conocida como la canasta del pan. Ellos proveen comida para distintas países de Europa.
Y entonces ahorita está devastada. Entonces vamos a empezar a ver, si nosotros ya estamos al inicio de depresión, estamos al inicio de una inflación de 8% o más y está creciendo, esto va a afectar a todo el mundo por todo lo que está sucediendo allá. Porque todo lo que ellos producían para Europa ahora ya no está llegando. Entonces, no sé si te has dado cuenta de que ahorita todos los desplazados que han salido de Ucrania, que al momento son más de 3 millones de personas, han entrado a diferentes países que están en las fronteras de Ucrania, Polonia, ¿cuál es más? Rumania. Son como 5 países donde han tomado estos desplazados y los tienen por donde quiera. Y ya no pueden con ellos. Y la mayoría son niños y mujeres y algunos ancianos. ¿Por qué? Porque todos los varones, ya adolescentes, jovencitos, adultos, ancianos, se están quedando para defender su patria. Entonces tienes todos estos desplazados que están entrando a distintos países y ya no tienen comida. O sea, imagínate, ¿de dónde van a sacar comida para darle a más de 3 millones de personas? Y entonces por eso ahorita hay una ayuda humanitaria de todas partes del mundo que les están llevando comida. Y entonces ahorita el problema es de que no tienen comida, hambruna. Después de guerra siempre viene la hambruna, vienen enfermedades. Y es lo que se nos está describiendo aquí. Pero lo que estamos viendo en Ucrania lo vamos a ver, nosotros no lo vamos a ver, pero se va a ver aquí en la palabra de Dios en una cifra mundial. No sé si me explico. Y entonces ese es el tercer sello. El cuarto, verso 8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces ahí tenemos el cuarto sello, es el caballo amarillo. Y entonces lo que quiero que veas ahí es de que dice, se le dio potestad a través de la espada, ¿sí? Hambre, mortandad y fieras de la tierra para matar la cuarta parte de la población. Yo te pregunto, ¿qué significa eso para ti? O sea, cuando yo digo una cuarta parte de la población, no sé si has visto las cifras, que se están mintiendo, especialmente los rusos, ¿no? Esta semana hubo un reportaje que salió desde Rusia que los mismos rusos, los noticieros, alguien hizo lo que no debería hacer y dijeron que ya iban más de 10,000 soldados rusos que habían muerto. Imagínate 10,000. O sea, 10,000 son muchos jovencitos que fueron enviados a este país. Solo Dios sabe cuántos muertos, cuántos niños, niñas, gente inocente que no ha podido salir de Ucrania han sido asesinados por el gobierno de Rusia. Creo que ayer dijeron que lo que está sucediendo es algo horrible. Dicen que llevan ya entre 400,000, posiblemente 500,000 rehenes. Los rusos han capturado a la población y los están deteniendo como rehenes, y imagínate lo que les están haciendo. Entonces, pero son miles de personas que han muerto en Ucrania. Aquí se nos dice de que una cuarta parte de la población del mundo va a morir. Entonces, creo que ahorita la población en todo el mundo es aproximadamente de 8 billones de personas. Y uno usa estas cifras así como si nada, ¿no? 8 billones. O sea, 8 billones es un chorro de personas. Es mucha gente. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que cuando empiece la gran tribulación, este cuarto sello va a traer la muerte de una cuarta parte de la población de todo el mundo. Estamos hablando de 2 billones de personas aproximadamente. 2 billones de personas es mucha gente. Es mucha gente. Y van a morir durante la gran tribulación. Y este es el inicio. Estamos hablando de los sellos. Entonces, para que te des una idea, como China tiene un resto de gente. Creo que en China hay como 1,5 billones. Entonces, para que te des una idea de cuánta gente va a morir, imagínate, toda la gente que vive en China va a morir. Toda la gente que vive aquí en Estados Unidos va a morir. Creo que en Estados Unidos hay cerca de 400 millones de personas. Toda la gente en México va a morir. Toda la gente en Rusia va a morir. Imagínate
¿cómo se vería el mundo sin la gente de China, de Estados Unidos, de Rusia y de México? Todos muertos. Eso es lo que va a pasar. Es lo que nos está describiendo aquí la palabra de Dios. Y ese es el cuarto sello. El quinto dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí en el quinto sello se nos presenta una escena del cielo de todos los que han muerto durante la gran tribulación y están ahí clamando al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y entonces, entiende, si por algún motivo, para los que estamos aquí o los que nos están viendo, si te vas por las tortas y llega el rapto y no te vas en el rapto, acuérdate de esto. Te digo esto, si tú te quedas aquí durante la gran tribulación, no te dejes marcar con la marca de la bestia. ¿Sí? No te dejes marcar en la frente o en la mano derecha. Porque para que tú, si te quedas aquí durante la gran tribulación, la única forma que tú vas a poder llegar al cielo con Cristo es si te dejas decapitar. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ese fue el quinto sello. El verso 12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces aquí el sexto sello es un gran terremoto. Un gran terremoto. O sea, no sé si has visto cuando hay un gran terremoto, típicamente lo que suele suceder es de que, dependiendo de dónde suceda, muchas veces se activan volcanes. Y no sé si has visto el que hubo recientemente, ¿dónde fue? O sea, es un panorama increíble, porque, o sea, está de día y se hace de noche por toda la ceniza que está saliendo, la oscuridad. Y entonces aquí este sexto sello nos está hablando de un gran terremoto y dice que se puso negro el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ahora nos vamos al séptimo sello, que se encuentra en el capítulo 8. Y dice el verso 1, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los 7 ángeles. Entonces el séptimo sello da apertura a las 7 trompetas. Estas 7 trompetas son tocadas por 7 ángeles. Si tú lees la palabra de Dios, curioso, estos ya detalles que tal vez no te importan, pero es interesante cuando estás leyendo, ¿no? Porque si lees en la palabra de Dios solamente se menciona un arcángel. Si les pregunto quién es ese arcángel, ¿cómo se llama? Alguien dijo Gabriel. Es Miguel. La palabra de Dios nomás menciona a un arcángel y es Miguel. Y entonces, pero hay tradiciones de que hay 7 arcángeles. Y no lo vas a encontrar en el canon de la palabra de Dios. Son libros apócrifos. Pero en el libro de Enoc ahí se mencionan 7 arcángeles y muchos creen que estos 7 ángeles que van a tocar trompeta son arcángeles. Y entonces, repito, el sexto sello da apertura a los 7 sellos, a las 7 trompetas y la primera se encuentra en el verso 7. El primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces suena, el ángel toca la primera trompeta. Bueno, déjame retroceder. Híjole. Si voltean hacia atrás, fíjate cómo me tienen, porque me he pasado los últimos meses, ya me pusieron un reloj ahí, como de 5 pies, porque siempre es que no veo. Ese sí lo puedo ver. Entonces nos quedan 20 minutos. Entonces, curioso porque esta es información, ¿no? Para mí se me hace muy interesante. Entonces, si tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar tanta información que es de bendición para tu vida.
y que le da sentido a lo que lees en la palabra de Dios, información que se encuentra ahí mismo, ¿no? Y entonces, siempre que vamos a Israel, siempre decimos que un viaje a Israel equivale como a un año de seminario, por todo lo que aprendes, lo que ves. Cuando regresas ya ves la palabra de Dios muy diferente. Y entonces, aquí se nos está hablando de trompetas, ¿no? Entonces, si empiezas a hacer estudios concernientes a las trompetas, te vas a dar cuenta de que había dos tipos de trompetas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los muros de Jericó? ¿Sí? ¿Sí? Todos. Ahí, ¿qué fue lo que se tocó? Una trompeta, pero un carnero. ¿Sí? Un shofar. Y entonces tenías el shofar, pero también cuando se empezó a construir el templo, se le dio a Moisés órdenes, el tabernáculo, concerniente a 2 trompetas de plata. Y esas trompetas anunciaban concerniente al Shabbat. Y hay muchas enseñanzas, ¿no? A veces uno se pregunta si esto es real, pero por ejemplo, también había un trompetero que ponían, el centinela, ¿no? Que lo ponían en los muros y estaban vigilando cuando venía el enemigo. Y entonces, cuando tú vas a Israel, encontraron ahí en el templo, yo siempre digo, me gustaría ir a ese lugar y no lo he ubicado en todos los viajes que he hecho, pero un día lo voy a ubicar. Pero hay un lugar en Israel, en los muros, donde es un área donde los sacerdotes se paraban y tocaban la trompeta. Y entonces cuando iniciaba el día de reposo, el Shabbat, salían y tocaban, creo, y no tengo todos los detalles, pero lo recuerdo de los viajes que he hecho. Entonces salía el sacerdote y tocaba la primera trompeta. Y eso anunciaba a los que andaban chambeando, porque recuerda, la gente vivía adentro de los muros. Los muros los protegía, estaban las casas, y la gente salía a trabajar. Entonces salía el sacerdote y soplaba la trompeta la primera vez. Y esa les anunciaba a los que andaban chambeando lejos, órale, falta poquito para que empiece el día de reposo, ya cáile. Y se venían. Después salía de vuelta y la tocaba de vuelta. Eso era para los que estaban más cerca. Y así sucesivamente. Y ya la última vez que la tocaba era para los que ya estaban ahí, o sea, ya comenzó el día de reposo. Ya no trabajes, no hagas nada. Y entonces encontraron ese lugar donde este sacerdote hacía eso. Si tú estás en Jerusalén, el día de reposo, y nos ha tocado, está bien chido porque 45 minutos antes de que empiece el día de reposo, el Shabbat, suenan trompetas. Pero ya no son trompetas, tienen bocinas y tiene como una sirena y te la tocan. Y esa bocina te está indicando, en 45 minutos va a empezar el día de reposo. Y entonces muchos creen de que Jesús va a regresar en la fiesta de las trompetas, pero ese es otro estudio. ¿Dónde nos quedamos? Pero les digo esto porque se me vino a la mente ahorita y como no vamos a terminar, quiero darles una aplicación. Quiero que apliquemos algo de lo que estamos viendo en esta noche. Entonces nos quedamos en ¿cuál? Entonces esta fue la primera trompeta, ¿no? Granizo, fuego mezclado con sangre. Esto te debe regresar ¿a qué? A Éxodo, Faraón. Entonces, quiero que veas ahí que la tercera parte de los árboles, aquí estás viendo el juicio sobre la tierra, sobre la vegetación. Dice que la tercera parte de los árboles se quemaron y toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, verso 8, y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió ¿en qué? En sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que se estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Muchos creen que es un volcán, que es un meteorito, muchos creen que es una explosión nuclear. O sea, hay muchas opciones, ¿no?, de lo que puede ser esto. Interesante porque ahorita ya con lo que está sucediendo en Ucrania, Putin no se la está viendo y está ya amenazando de que posiblemente va a usar armas nucleares.
El verso 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de esta estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Aquí, repito, también algunos creen que es un meteorito que va a caer sobre los ríos, el agua potable, y gente está muriendo, ¿no? O sea, a pesar de que ya murió una cuarta parte de la población del mundo por cuestión de uno de los sellos, la gente sigue muriendo. Y entonces aquí es bien interesante porque esta estrella, Ajenjo, se nombra. Y curioso porque Ajenjo, ahí va más información para ustedes, Ajenjo en el lenguaje ruso significa Chernóbil. Yo no sé si saben lo que es Chernóbil. Y no sé si se dieron cuenta que cuando entraron los rusos, hace 2 semanas, fueron directamente hacia Chernóbil. Y se apoderaron de esa planta y también de otra planta nuclear, ahí en Ucrania, que es una de las plantas nucleares más grandes en Europa. Se nos está poniendo de película ahorita. Entonces, el cuarto ángel, verso 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Este cuarto ángel, al sonar la trompeta, vemos de que es herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Imagínate, la luz del día va a ser reducida a una tercera parte. Entonces, la tierra se está haciendo más oscura. Y estamos viendo un juicio de parte de Dios sobre la humanidad, sobre la tierra, sobre la vegetación, sobre el agua. El quinto ángel tocó la trompeta, capítulo 9. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. No sabemos qué va a ser ese sello. Lo que sí les digo es de que Satanás es un fraude e imita todo lo de Dios. Entonces aquí Dios tiene a los suyos sellados. Más adelante vamos a ver de que Satanás, el anticristo, va a querer sellar a la humanidad de igual manera, en su frente o en su mano derecha. ¿Dónde nos quedamos? Verso 5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y ahí te va describiendo el aspecto de las langostas. El verso 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahí estamos viendo a Satanás descender y se le da autoridad. La llave habla de autoridad. Se le da autoridad sobre el pozo del abismo, el abusos. Esa palabra es lo que significa en el griego, abusos. Y entonces ese significa un lugar de tormento. Y en mitología griega, romana, ese es el lugar peor para los ángeles caídos. Entonces tú puedes leer lo que vimos en el capítulo 6 de Génesis. Supuestamente estos ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres fueron enviados a este abuso, a este abismo, y allí están encerrados hasta que sean juzgados por Dios. Y entonces tú te vas a dar cuenta en mitología griega de que ahí tienen estos
ahí tienen a estos ángeles, pero también tienen a estos ni sé cómo se les dice, seres humanos, pero seres dioses. ¿Sí? Si tú lees concerniente a mitología griega, hay estos seres que eran humanos, pero también dioses. Y entonces, repito, hay mucha información ahí, pero el punto es de que a Satanás se le da la llave, autoridad, va y abre y salen estas langostas. No son langostas literales, son demonios. Y se les da autoridad no de dañar la hierba, el zacate, los árboles, sino de ir y atormentar por 5 meses a los habitantes que no tenían el sello de Dios. Y entonces ya nos adelantamos, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo. Pero quiero que te preguntes si esto concuerda con lo que nos está diciendo Jesús en el capítulo 24, de que cuando Él regrese, la gente se va a estar casando y dando en casamiento y van a estar comiendo. O sea, nada que ver. O sea, no sé si pueden ver ustedes eso, ¿no? Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. ¿O si ven? Entonces, vamos a continuar. Nos quedamos en cuál. Verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta, dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. De los que han quedado, ahora va a morir una tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice, vamos a darle más rápido, porque quiero tan siquiera, vamos a terminar las copas, así para empezar fresco el próximo viernes. Pero aquí dice que este ángel toca su trompeta y estos 4 ángeles son desatados y se les da la potestad de que se mate la tercera parte de la humanidad. Y se mencionan ahí, el número de sus jinetes son 200 millones. Todo esto nos está encaminando a un lugar, y ustedes lo pueden leer si continúan leyendo, pero nos está llevando a la gran batalla del Armagedón. Y ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, el único país, la única nación que tiene un ejército de 200 millones es China. Y ahorita, ¿con quién está compitiendo Estados Unidos? China fue la única nación que estuvo a favor de lo que está haciendo Rusia. Entonces, no sé si pueden ver eso. Llegamos al capítulo 16 y dice, el verso 2 dice, ya el capítulo 16 nos habla sobre las copas de ira. Y dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Entonces se suelta esta primera copa y causa úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y continúa ahí el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Por ahí es donde va a caminar este ejército de 200 millones que va a ir en contra de Israel. Todo lo que estamos viendo, véanlo de esta manera. Nosotros podemos decir, híjole, qué mala onda es Putin por lo que está haciendo. Sí, es mala onda. Pero recuerden que les mencioné hace un par de semanas, tienen que ver el panorama más amplio.
todo lo que se está llevando a cabo en Ucrania tiene una finalidad. Esa finalidad es de que esté Rusia más cerca de Israel. Y de ahí le va a quedar más cerca para el cumplimiento de Ezequiel 38. Entonces, ahorita lo que está intentando este presidente es acercarse más a estos países, tomar lo que les pertenece a ellos e ir avanzando para conquistar a Israel, que va a dar cumplimiento a lo que tenemos en Ezequiel 38. Y después, la finalidad de todo esto es de que cuando se levante, cuando se cumpla el capítulo 38 de Ezequiel, tienes una coalición de estos países que van a llegar contra Israel. Parte se está mencionando aquí, 200 millones que vienen del oriente, que van a entrar por el río Éufrates, que se va a secar. Y en ese momento, cuando tienen rodeada a Jerusalén, a su pueblo, es cuando el Señor va a descender al final de la tribulación y va a pisar sobre el monte de los olivos. Y dice que va a acabar. O sea, nosotros venimos con Él, pero nosotros no hacemos nada. O sea, el Señor acaba con estos ejércitos. Tengo 4 minutos. Ese fue el sexto. ¿Dónde está el séptimo? 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde los hombres hasta han estado sobre la tierra. De que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, como 100 libras. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobre manera grande. Entonces, esta última copa va a traer la destrucción, porque recuerda, cuando el anticristo se establezca, va a establecerse la gran Babilonia, regresando a Génesis, ¿no? Lo que hizo la Torre de Babel. Entonces todo regresa al principio, ¿no? Y entonces aquí ya empieza a decir de que es dividida esta ciudad, derriba este sistema religioso mundial concerniente a la economía, y ya dije religioso, ¿no? Entonces va a ser destruido, y dice que empiezan a caer granizos de 100 libras, imagínate. Y lo vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con lo que vimos en Mateo 24. O sea, son eventos muy distintos. Y entonces lo que tenemos en Mateo 24, lo que leímos al principio, está hablando sobre el arrebatamiento. Lo que acabamos de leer aquí va a ser lo que va a suceder durante la gran tribulación. Y entonces tengo 2 minutos. Les mencioné todo esto concerniente a las trompetas, ¿no? Vete a 1 Corintios. Y con esto cerramos. Déjame marcar dónde nos quedamos. Primera de Corintios capítulo 14. Está bien chido este capítulo. Vamos a leerlo todo, o porción. Dice el verso 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que
quisiera que todos vosotros hablases. Aquí está hablando sobre el don de lenguas. Entonces tal vez has ido a una iglesia donde se hablan lenguas. O sea, lee este capítulo y te da un entendimiento claro de cómo se debe utilizar dentro de la iglesia ese don. Dice el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profetizases. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Este es el verso. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Uno de los usos del shofar era de que el que estaba de centinela, cuando venía una nación invasora, empezaba a tocar trompeta, dándole aviso al pueblo, al ejército, de que estaban siendo invadidos. Y era una forma de tocar la trompeta que ellos sabían de que, ok, hay guerra. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entiende lo siguiente. Nosotros somos trompetas. Y estamos aquí esperando, lo vamos a ver la próxima semana, estamos esperando la llegada del Señor. Y entonces nuestro estilo de vivir, nuestra forma de vivir, tiene que dar un sonido claro. Cuando la gente te ve a ti, o sea, ellos tienen que tener en claro de que eres cristiano, de que eres cristiana, por tu forma de vivir, por tu forma de hablar. Porque si tú dices ser cristiano y vives totalmente distinto a lo que es una vida cristiana, entonces la gente se va a quedar, oye, ¿qué onda? Va a haber confusión. Y entonces sabemos de que el Señor viene, todo lo que acabamos de venir va a llegar sobre la tierra. Tal vez estás aquí y no crees eso, bueno, eso ya es algo personal, ¿no? Pero si tú estás aquí y tú crees que en verdad va a suceder todo esto que viene, entonces tú tienes que ser esa trompeta que va a publicar, que va a sonar con claridad y decirle a un mundo de que Jesús viene, pero que también viene una gran tribulación y que tienen que escapar de eso. Y entonces tenemos que ser trompetas que están dando un sonido claro de que sí, el Señor es Salvador, pero viene una gran tribulación. Y deja de la gran tribulación, o sea, una eternidad sin Él. Entonces, familia, toquemos trompeta. Híjole, ya me pasé, ya está en rojo. Toquemos trompeta, toquemos el Evangelio, proclamemos el Evangelio y que sea claro lo que estamos diciendo, que lo que decimos concuerde con lo que estamos viviendo. Porque el tiempo se nos está acabando. Entonces aprovechémoslo bien. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla, a ser tus voceros, ser esas trompetas que dan un sonido claro, no incierto, de lo que viene en el futuro concerniente a la gran tribulación, pero cuanto más importante, de darte a conocer a ti, de que eres un Dios de amor. Y ese amor te impulsó a dar a tu Hijo Jesús a morir en una cruz, a pagar el precio por toda nuestra maldad, por todo nuestro pecado y resucitar para darnos una esperanza segura en ti. Así es que ayúdanos a vivir eso día tras día y ser una voz clara en un mundo de tanta confusión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.